En este clip explico las distintas interpretaciones que se han hecho de la conquista islámica del 711, incluyendo la visión reconquistadora, la triunfalista árabe o la negacionista de la conquista. Suscríbete al programa y mira el episodio 22, la conquista musulmana de la península ibérica, para más. Y dentro vídeo. Una de las tareas más importantes de los historiadores es hacer una lectura crítica de las fuentes y desmontar mitos. Y con la conquista musulmana de la península ibérica han tenido faena, porque pocos momentos de la historia de España han sido sujetos a tanta distorsión por intereses ideológicos como la conquista islámica. El pasado suele ser analizado en función de los intereses del presente, y esto es tan cierto ahora como en la China de hace 2000 años, como en la Al-Ándalus de los omeyas, como vimos en su particular interpretación del pasado peninsular en el episodio Extra 7, el pasado preislámico de Al-Ándalus. ¿Por qué reviven algunos el discurso neogótico de la Reconquista y hablan del moro o el musulmán como el eterno enemigo de la nación española? Pues por el miedo a las consecuencias de la creciente inmigración y multiculturalidad, y a los cambios de la sociedad española que pueden provocar la presencia de musulmanes. Porque otros, en cambio, hablan de Al-Ándalus como un paraíso terrenal de buenismo y tolerancia. Pues para atacar al discurso nacionalista y coger una parte de la historia de España, que para algunos cuesta de encajar, como un espejo en el que reflejarse para crear un país multicultural como desean algunos. En este programa mi intención es presentar la historia de la manera más científica posible, y por eso me alejaré de los discursos ideológicos que denigran o idealizan al Al-Ándalus. Primero me centraré en el discurso denigrante y deslegitimador de Al-Ándalus, porque creo que es el que sigue estando más presente en el imaginario colectivo español. La primera idea es que el lenguaje es importante, porque como conté hace un tiempo en un TikTok, es sesgado y cargado ideológicamente de hablar de invasión musulmana, porque la palabra invasión tiene una clara connotación negativa. Usando el término invasión se deslegitima la conquista musulmana cuando no se habla en esos términos para otras conquistas como, por ejemplo, las españolas por América o la romana en Hispania. De hecho, el término conquista musulmana de la península ibérica tampoco sería del todo preciso. Lo más correcto seguramente sería hablar de conquista árabe-bereber por el papel protagonista de los bereberes y el hecho de que estos aún no estaban islamizados. Y además, de musulmanes había cristianos, judíos y paganos participando en la conquista. También es otro término nacionalista hablar de la pérdida de Hispania o incluso pérdida de España, como se lee en algunos libros anticuados. Es decir, desde este punto de vista, la nación española ya existía en época visigoda tras la conversión de los visigodos al catolicismo con Recaredo. Y eso realmente es difícilmente defendible, creo yo. El Reino de Asturias y sus sucesores construyeron un discurso propagandístico y de legitimación basado en su oposición a los musulmanes y presentaron la conquista musulmana como una catástrofe nacional. De ahí que la identidad española se haya construido por esa defensa de la cristiandad y lucha contra el Islam. Y esto ha dado lugar a una serie de creencias y mitos en torno a la historia medieval de España que han pervivido dentro de la memoria colectiva española. Este discurso de la Reconquista aún sigue teniendo seguidores en una parte minoritaria de la academia, como es el caso de Serafín Fanjul o Darío Fernández Morera. Tiene una difusión más amplia en medios de comunicación tradicionales y digitales. Y por aquí puedo citar, por ejemplo, a César Vidal, a Juan Eslava Galán o el canal de YouTube Academia Play. De esta visión nacionalista, el Islam y el Al-Ándalus serían la antítesis a lo español, la anti-España. A este relato nacional católico se le ha unido la influencia internacional de la contraposición entre Occidente y el Islam, entre civilización y barbarie, entre valores como la democracia, libertad y derechos humanos frente a la intolerancia, el fanatismo y la violencia y terrorismo islámico. El nacionalismo español al final siempre le ha costado encajar al Al-Ándalus en la historia de España. Unos optaron por rechazar al Al-Ándalus y presentarla como el mal en la tierra, básicamente. Otros por asimilarla y hablar de España musulmana, como si la esencia hispana se hubiera mantenido a pesar del cambio de religión.
Y algunos, que les falta ya directamente algún tornillo en la cabeza, negaron la propia conquista islámica, como el caso del fascista Ignacio Olagüe o actualmente del arabista Emilio González Ferrín. La corriente negacionista de la conquista de Olagüe, por desgracia, ha ganado algunos adeptos a pesar de ser obviamente un fraude, no se sostiene por ningún lado, ni por evidencias textuales, ni arqueológicas, ni nada, que viene pues básicamente a afirmar que la eterna nación española era tan brillante que produjo por sí sola una civilización hispana islámica sin la presencia de árabes y bereberes. O sea, soltó esta gilipollez y se quedó tan ancho, tú, con 2 cojones. Y paradójicamente, la izquierda nacionalista andaluza ha cogido esta idea y se la ha hecho ahí un poco propia para hablar de una arabización e islamización espontánea y que forma parte de la esencia de lo andaluz, como si los andaluces y los andalusíes fueran lo mismo. Todas estas ideas rocambolescas han sido desmontadas por grandes especialistas del andaluz como Pierre Gouchard, Maribel Fierro, Eduardo Manzano Moreno o Alejandro García San Juan. El relato neogótico de devastación total al producirse la conquista y de enemistad irreconciliable entre musulmanes y cristianos contrasta claramente con lo que nos cuentan pues, otras fuentes escritas y la arqueología. Como comentaré luego, fue una conquista militar y por tanto implicó violencia, se esclavizó a población, hubo caos. Vamos, o sea, no fue algo pacífico. Y eso no hay que olvidarlo ni blanquearlo. Pero también es cierto que no fue tampoco una conquista que provocase destrucciones masivas ni grandes matanzas. La población cristiana se arabizó e islamizó con el tiempo por voluntad propia y se han encontrado enterramientos mixtos cristianos y musulmanes de los primeros tiempos de dominio musulmán, como de musulmanes, por ejemplo, del enterramiento de musulmanes bereberes, mestizos vasco-bereberes y vascones convertidos al Islam hallados en Pamplona, junto a algunos enterramientos que seguían el rito cristiano. Esto también confirma algo que ya sabíamos, aunque algunos lo hayan negado, y es que Vasconia también estuvo bajo dominio musulmán, hasta que su élite bereber fue expulsada a finales del siglo VIII. Luego, frente al relato conservador y más asociado a la derecha de una visión muy negativa del Andalus, surgió en círculos de izquierda una visión del Andalus pues idílica, igualmente errónea. Estos son los mismos que hablan de Al-Ándalus como un paraíso multicultural, un espejo de sociedad ideal en el que reflejarse en la actualidad. Y por eso resaltan conceptos buenistas aquí como, por ejemplo, la convivencia de culturas, la tolerancia religiosa o el esplendor cultural y científico de Al-Ándalus. Esta visión romántica y orientalista hay que matizarla mucho. Y además es que es un error ver Al-Ándalus como un ente, digamos, que no sufrió cambios durante sus varios siglos de historia, como si el tratamiento, por ejemplo, de minorías religiosas fuese el mismo en el siglo IX que en el XII, por ejemplo. El relato negacionista asociado actualmente a la izquierda nacionalista andaluza, ya lo he comentado, pero luego tampoco hay que olvidar la visión triunfalista y positiva por parte del mundo árabe e islámico desde tiempos remotos y hasta la actualidad. Las fuentes árabes, claro, son el discurso del triunfador y son igual de providencialistas que las crónicas cristianas al considerar que la victoria se la dio Dios. Por ejemplo, suelen usar la palabra Fat, que significa abrir, es decir, como si los países y sus gentes se abriesen voluntariamente al mensaje del Islam, sin que se hubiera producido ahí una conquista militar violenta, mientras que usan otros términos para hablar de conquistas no musulmanas. Como pasa en menor medida ya con el discurso catastrofista y de la reconquista en la actualidad, para los musulmanes, para los países, digamos, musulmanes, esta visión civilizadora de la conquista de Al-Ándalus sigue teniendo mucha influencia mediática y académica. Claro que nosotros al estar aquí en España no nos enteramos, pero es así. Hasta el punto de que algunos autores en lengua árabe omiten la violencia en la conquista musulmana de la península ibérica. Este planteamiento absurdo también será desmontado a lo largo de este episodio.